mano del profesor José Andrés Rivas vamos a conocer un poco más sobre el escritor Ricardo Rojas. Profesor, un placer tenerlo nuevamente en este programa, El Universo de los Libros. El gusto es mío, Alicia. Estamos aquí como siempre para hablar de una pasión como es la literatura santiagueña. La literatura santiagueña, así es. Ricardo Rojas. Sí, un nombre importantísimo, de mucha significación. Podemos decir inclusive, después de Pablo Lascano, el primer gran escritor así, aquí en Santiago del Estero. Bueno, ¿qué nos puede contar? ¿Nació en Santiago? ¿No nació en Santiago? No, el padre, tenemos que hacer un poco para atrás, el padre de Ricardo Rojas era Absalón Rojas, es decir, el que da el nombre, por supuesto, al colegio, digamos, el gran gobernador, el gran modernizador de Santiago. Es el hombre que trae la modernidad a Santiago, que trae todos los elementos, digamos, que había en el resto del país. Pero por estas guerras políticas internas que había entre caudillos y gobernantes, entonces él va a Tucumán, está en Tucumán allá, y nace Ricardo, y después, a los 2 años, viene acá. Viene aquí a Santiago y la familia se instala en Antajé. Es decir, Antajé un poco después de la Banda, hacia allá, que tiene que lamentablemente quedan ruinas de la casa, de esa casa así provinciana de campo, ¿no es cierto? Y ahí comienza él a estudiar en los colegios primarios y después inclusive en el colegio secundario, y es un gran lector en la Biblioteca Sarmiento, que se había fundado hacía poco tiempo. Y entonces tiene inclusive ahí un dibujo a lápiz donde él dice que todo lo que aprendió, lo aprendió en esa biblioteca. Es decir, como agradecimiento. Y lo que pasa es que cuando vos ves ahí la foto de Ricardo Rojas, ves un muchacho que está allá, jovencito, ¿no? Sí. Nada que ver con el que vos... este investigador que vos conocés con anteojos, inclusive con esos quevedos que se usaban entonces, ¿no? Acá sostén, no me acuerdo cómo se llama esto, y no sé, creo que se llaman montados al aire, algo así. Sí, no sé cómo es. Y entonces muere el padre, y cuando muere el padre, entonces la familia se traslada a Buenos Aires. Bien. Se traslada a Buenos Aires a vivir allá. En esa época no tenían pensión, no tenían... Bueno, entonces tiene que empezar a sobrevivir así. ¿Y qué es lo que hace Ricardo Rojas? Ricardo Rojas, o el hijo Ricardo, es decir, ¿qué hace? Comienza a hacer lo que le gustaba, escribir. Escribe. Y entonces empieza a escribir y escribe una obra copiosísima, es decir, una obra que no sé la cantidad de tomos que tiene, pero es importantísimo porque es el primero que escribe una historia de la literatura argentina de 8 tomos, para que tengas una idea de lo que significaba entonces, que Borges hacía con ironía, decía que había escrito una historia de la literatura argentina más larga que la literatura argentina, decía, ¿no es cierto?, esto. Y escribe una serie de artículos. Y Rojas, yo tengo una foto que no sé dónde puede estar esa foto, ¿no es cierto?, era muy amigo de Rubén Darío. Estamos hablando de esta época, ¿no es cierto?, es decir, de fin de época. Rojas nace en el 82, así que imagínate vos, ¿no es cierto? Y se muda, más o menos a fin del siglo XIX, se mudan a Buenos Aires, y en Buenos Aires entonces ahí empieza, por supuesto, la peregrinación de alguien que tiene que conseguir lugares viniendo de una provincia como era Santiago del Estero. Es decir, no te olvides que esa es la época, un poco antes, es la época de la gran inmigración en la Argentina. Es decir, llegaban barcos y barcos, desembarcaban, es decir, que con una cantidad de inmigrantes. Tanto es así que durante 20 años, Buenos Aires recibe el doble de inmigrantes que Nueva York, para que tengas una idea. Y que los sueldos eran iguales aquí que los de Nueva York. Un poco han cambiado los tiempos, como verás, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Un poco bastante. Un poco bastante, ¿no es cierto? Y además los que venían eran, en general, ¿no es cierto?, eran inmigrantes europeos, y la mayoría, por supuesto, eran italianos y españoles, ¿no es cierto? Y
Rojas, en cambio, que venía, por supuesto, de Europa, que era aunque también de otros lugares, ¿no es cierto?, pero Europa era el gran centro, y Rojas, en cambio, venía del centro de la Argentina. Es decir, los otros venían de afuera, venían de los países donde se había desarrollado la cultura, la historia, etcétera, etcétera. Y en cambio Rojas estaba viniendo de un lugar que era el centro y que no tenía una tradición cultural importante en Buenos Aires. Es decir, claro, ¿quiénes eran a quién conocían de los porteños, la gente de Buenos Aires del interior? Los miraban así con menosprecio, como corresponde, ¿no? Sí, pero Santiago terminó siendo la cuna de los escritores. Sí. Se podría decir. No es la cuna, no, sino que, es decir, en Santiago, por supuesto, es, digamos, anterior, su historia es anterior, porque su historia es la ciudad fundacional. Y entonces, evidentemente, de ahí surge toda la historia. Pero en ese momento, digamos, se mira así, al provinciano, sobre todo, ¿no es cierto?, se lo mira con cierta, digamos, hasta desconfianza venía, ¿no? A pesar de que había habido algunos escritores del interior importantísimos. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que era sanjuanino, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, Joaquín B. González, que era riojano, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjate que Lucio B. Mansilla, ¿no es cierto? Que era toda gente, digamos, que había escrito sobre las provincias, sobre la vida en el interior santiagueño, en el interior argentino. En el interior argentino. Tengo entendido que a Ricardo Rojas le decían Mataquito. Exactamente, muy bien tu referencia. Le decían el Mataquito. Mataquito, por supuesto, es el mataco chico. Sí, pero es una palabra quichua. Sí, señor. Y mataco, es decir, por supuesto, eso viene a ser, por supuesto, es indígena, es una denominación de los indígenas, y era porque Rojas era de los hijos que tenía don Absalón, era el que tenía la piel más oscura, la piel más cobriza. Entonces, en la familia le habían puesto Mataquito. Entonces vos fijate que tras que tenía el problema de ser alguien del interior, todo esto, encima lo mataba el hecho de ser tan moreno, tan acriollado, digamos, en ese momento, ¿no es cierto? Entonces ahí eran los problemas que enfrentaba alguien como Ricardo Rojas, cuando se encontraba solo en la descomunal ciudad que era esa, ¿no es cierto? Claro. Que en esa época, no te olvides vos que la gente, digamos, culta, leía y hablaba francés. Entonces eran los lenguajes, digamos, yo he visto acá en Santiago, he visto gente que me ha mostrado bibliotecas en francés con las cuales había estudiado. Había estudiado porque se hablaba, era el idioma de la cultura, es decir, el francés. Sí, de eso habíamos hablado en programas anteriores. Fíjate vos, claro, entonces en ese sentido... Una de sus obras, El País de la Selva. Esa es la obra, digamos, fundacional y fundamental, es decir, que va a tener, que es El País de la Selva, y es la obra por la cual se lo puede incluir bien de lleno en la literatura de Santiago. Es decir, ¿por qué motivo? Porque él decide hacer, fíjate vos, él va a hacer una descripción de un país que, fíjate vos que no es el país de Buenos Aires, no es, porque, digamos, las otras regiones, por ejemplo, La Rioja, tenía, por decir la zona de La Rioja, tenía la tradición del Facundo de Sarmiento, así que imagínate que es semejante tradición. La Pampa tenía la excursión a los indios ranqueles y el Martín Fierro, así que fíjate vos que importante, ¿no es cierto? Digamos, y Misiones lo tenía Horacio Quiroga, quiere decir, esas regiones ya estaban instaladas en la literatura. En cambio, el país que va a traer, digamos, la región que va a traer Rojas, no existía en la literatura. Es decir, nada más que marginalmente pasaba así. Y Rojas es el que decide escribir y decir, voy a instalar, ¿no es cierto?, voy a instalar esta región que la voy a denominar el país de la selva, que va a ser el país que sale de los grandes ríos, es decir, el dulce y el salado, ¿no es cierto?, hasta, digamos, los comienzos de las estribaciones de la selva, digamos. Claro, de esa manera como que estaba organizado.
Sí, sí, él quería darle vida literaria a un país imaginario, digamos, es decir, él quiere traer a la geografía argentina este territorio, quiere traer a Santiago, quiere traer la selva, quiere traer todos los personajes que andaban por allí. Por ese motivo, digamos, es un aporte descomunal, ¿no? Porque es un libro grande, por supuesto, ¿no es cierto? Y tiene que imponer. Quiere imponer algo en la historia de la literatura, claro, argentina. Digamos, en ese libro se visita lugares, como me había mencionado antes, también tiene que ver con leyendas. Sí, fundamentalmente, es decir, te voy a hacer una distribución del libro. El libro hay una distribución que comienza, y esto es muy significativo, comienza con la llegada de los españoles, que ya hablamos aquí mes pasada en un programa, la primera entrada. Es decir, lo que se llama la primera entrada, es decir, cuando llega Diego de Rojas llega aquí en 1550, adelante de un grupo de soldados que quieren entrar y salir, por supuesto, en el Río de la Plata. ¿Qué están buscando? Están buscando esa región del Dorado. Después, el dorado mitológico que está en todas las... Y después es algo, bueno, no viene el caso pero de cualquier manera lo cito. Lo extraño es que el que hablaba de esa región, que estaba todo, es decir, que era de piedras, digamos, piedras preciosas, de oro, digamos, como es el mito del Dorado, ¿no es cierto? Que hay una región así. Esa región era... Un escritor que se llamaba Dorado, que había puesto esto, y entonces eso después se convirtió en mito, se confundió. Pero de cualquier manera importa por el siguiente tema, porque es el momento en que entran los soldados españoles y por primera vez se encuentran frente a frente con los santiagueños. Es el momento en que se cruza la mirada de un santiagueño con un español, ¿no? Ese momento, y cuenta ese momento. Para quienes sostienen aquí que el quichua el quechua vino después, que lo trajeron después. Sí, al final nunca terminé de entender. ¿Es quichua o quechua? Bueno, es quechua. Aquí se le ha dado la denominación. El quechua es el quechua incaico, ¿no es cierto? Pero está bien pronunciado. Si uno, no, lo que pasa es que... Si uno dice quichua, también está aceptado. No, lo que pasa es que el quechua tiene, permíteme al margen, el quechua tiene 24 dialectos. Y los dialectos, es decir, las lenguas, los idiomas son como las gotas de agua que caen en medio de un lago. Es decir, una gota de agua cae y se va creando, ¿no es cierto?, expandiendo. Sí. Entonces, cuando se va expandiendo, cuanto más se aleja del centro donde cae la gota, ¿no es cierto?, más chica es la onda que va quedando. Entonces, el quechua, es decir, el quechua llega, ¿por qué motivo? Porque los incas eran pueblos andinos. Entonces ellos entraron aquí por pueblos andinos y nadie entiende por qué razón se desviaron hacia este territorio que no es andino, sino que es, digamos, el último territorio que es plano, digamos, que es una gran llanura. Y entonces ahí llega y vienen los coletazos de lo que era el quechua, y entonces se los convierte en quichua, ¿no? Se los convierte en quichua, que es una versión que hay aquí, pero fundamentalmente. Y cuando llega Diego de Rojas, se encuentra enfrente de una tribu de indios que la dirige el cacique Canamicus. Y Canamicus es una palabra quechua. Quiere decir que cuando llegan los españoles, el quechua ya estaba acá. No es eso que lo trajeron, no, el quechua ya estaba instalado. El quechua estaba instalado. Ya estaba instalado porque hay gente que se llamaba Canamicus, ¿no es cierto? Que es una palabra. Sí. Bueno, llegan aquí y entonces hay una batalla descomunal muy fuerte de ambos lados. Vos imaginate que están peleando, por un lado, los españoles con sus armas más importantes, a caballo, que están, es decir, con sus espadas, con sus corazas, ¿no es cierto?, así, contra los indios que están peleando con sus mitos. Entonces, el tema es que los españoles tienen la ventaja de que están armados y los indios tienen la desventaja de que ellos creen en los mitos de que van a venir hombres rubios del oriente para conquistarlo. Eso es, fíjate vos qué importante. Eso lo maneja muy bien un hombre tan cruel y astuto como Hernán Cortés. Cuando llegan aquí, es decir, se produce un episodio que una flecha, un flechazo, se lo clava en
lo hablamos creo que el año pasado, eso se le clava aquí en el muslo de Diego de Rojas, y Diego de Rojas comienza a delirar, y entonces ahí está todo, la historia permanece, digamos, continúa en esto. El año pasado cuando hablamos de Casas Enterradas de Fernández Loza, hablamos de este tema. Ahí termina esta parte, y después se pega un salto de 2 siglos y medio, y aparece el momento en el cual Ricardo Rojas llega, va en tren, viene en tren, es decir, hace un viaje hacia el interior santiagueño, un viaje hacia el interior, se baja en una estación donde hay un ojo de luz parpadeando, que es inclusive una estación perdida, ¿no es cierto?, en medio del campo, ¿no es cierto? Y entonces ahí llega y comienza a recorrer todo ese mundo de leyendas, de creencias, de mitos, etcétera, etcétera, que están existiendo allí. Lo que tiene de particular es que el viaje que hace Ricardo Rojas en tren es desde el presente hacia el pasado. Bien. Es decir, de la civilización central se va metiendo en regiones cada vez más primitivas. Y ahí entonces se va a encontrar con, es decir, que es lo que valioso que pone en el libro, con las leyendas. Es decir, la Salamanca, que es esa cueva donde, digamos, ese viaje en el infierno que está ahí abajo, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí abajo, con la Teresita, esa mujer que enloquece, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se encuentran con Supay? Bueno, al final de todo esto, después con el alma mula, que el alma mula lo trae Francisco. ¿Cuánto mito y leyenda? Lo trae para terminar aquí con el tema de incesto, ¿no? Entonces, al final, sigue avanzando y se encuentra con el Supay o Supay, que es... ¿Cómo es la pronunciación? ¿Supay o Supay? Bueno, eso no se puede saber porque es una palabra quechua, entonces evidentemente como lo vamos a investigar. Como entonces. no tienen grafía, digamos, entonces evidentemente la forma como se quiera. Pero supongamos que le diga el Supay. Entonces él se encuentra con el Supay y lo ve el Supay que se está yendo de los bosques, de la selva. Dice, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, me estoy yendo, dice, porque aquí, dice, él es la deidad, por supuesto, se representa, es decir, él es un poco el demonio, es también el remolino, ¿no es cierto? Digamos, todo lo que puede ser el terror, digamos, los demonios, todas las religiones tienen demonios, ¿no es cierto? Así diablos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo es la divinidad de los bosques. Y entonces cuando llega ahí se encuentra que el Supay se está yendo. Y entonces dice, ¿pero cómo? Dice, ¿por qué te estás yendo? Dice, ¿cómo es posible que acá esté? Y dice, no, dice, porque acá han venido hombres con hachas, dice, y se han encargado de voltear este tema que tiene, ¿no es cierto?, la literatura santiagueña, que lo ha tomado tanto el Dilulo en El Bosque Tumbado, o Canal en la expresión artística en Santiago del Estero, ¿no es cierto?, o después Clementina en El Bosque sin leyenda, no, en El Bosque sin leyenda, el de Canal, El Bosque Tumbado, el de Clementina, o Tolvanera, de Carlos Bernabé Gómez, el tema de es decir, la caída de los bosques. La caída de los bosques, entonces, todo esto significa, por supuesto, el poner el desierto, el crear el desierto. Entonces, el Supay, es decir, decide irse, dice, los hombres me están echando. Y como Ricardo Rojas había escrito unos pocos años antes, había escrito un poema en homenaje al progreso, que era cortar los árboles, y había dicho, hachas cantar, ¿no es cierto? Se siente terriblemente culpable de haber hecho esto, ¿no es cierto? Bueno, lo que importa es que él comprende ese pecado y decide, por supuesto, digamos, manifestarse en contra de los que quieren destruir el país de la selva. Bueno, muchísimas gracias, profesor, nuevamente por... Espero que haya sido, que lo haya comprendido, ¿no? Sí, muy claro, muy claro. Bueno. Es más, nos pasaríamos horas hablando de esto. Bueno, horas y horas. Muchas gracias, Alicia, como siempre. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos con más Universo de los Libros. Hasta la próxima.